Son las Fuerzas externas. fuerzas externas, ¿de acuerdo? Un punto importante, la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman, ¿cuánto es? Cero, porque no debe haber proteína. A nivel fisiológico, puede haber proteína, sí, sí hay un daño a nivel de la barrera de filtración. La reabsorción y la secreción por los túbulos renales va a depender de esa fórmula que vimos en la clase anterior, que el producto final de ese líquido del túbulo renal es entonces lo que se filtra, lo que se reabsorbe y lo que se secreta, ¿de acuerdo? Entonces, filtrado glomerular menos la reabsorción de los túbulos más la secreción. Me parece como cuando uno se echa una cerveza y entonces empieza a Haces naturalmente hoy. Okay. ¿Cómo va a ser el mecanismo de transporte a nivel del túbulo renal? Eso ya lo conocemos. Va a ser a nivel del transporte pasivo, transporte activo, transporte primario, en donde encontramos a la bomba sodio-potasio de Peasa, que va a tener gran protagonismo en los túbulos renales. Tenemos un transporte también activo de hidrogeniones. Tenemos un transporte activo secundario, que es un cotransporte, por lo menos en la glucosa, para los aminoácidos, contratransporte también de hidrogeniones, que generalmente van unidos con el sodio. Y otro tipo de transporte como la pinocitosis, en la reabsorción de alguna proteína que pudiera haber pasado. Tenemos una característica en la filtración, en lo que es la filtración glomerular y en la reabsorción de sustancias en el tubo, que es el transporte máximo de sustancias. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre un transporte máximo de sustancias? ¿Qué se les pone en la cabeza? ¿Cómo? Va por ahí. ¿Cómo? Cuando hay una saturación de los transportadores, yo tengo una capacidad enorme de reabsorción. Prácticamente todo lo que yo filtro lo reabsorbo, ¿de acuerdo? Excepto moléculas de gran tamaño, por lo menos como la creatinina, las sustancias de desecho, pero toda la porción de nutrientes se va a absorber. Pero llega un punto en que son saturados. Si yo consumo una gran cantidad, ejemplo, de sodio, ese exceso de sodio lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque llega un punto en donde, aunque él pasa con gran facilidad y hay muchos mecanismos para la reabsorción de sodio, llega un punto en donde se satura y va a haber una pérdida de sodio. Otro caso muy común es el tema de la glucosa. La glucosa tiene una importante reabsorción, sobre todo en las primeras porciones del túbulo renal, pero llega un punto en donde el exceso de glucosa lo vamos a perder por la orina. Y eso no es que, bueno, pero qué chévere, me como una torta de chocolate completa, tipo el niño de Matilda, y bueno, el exceso de azúcar lo boto por orina, por ejemplo. El problema es que cuando lo estás botando por la orina, ya estamos hablando de que puede estar presentando diabetes. Bueno, no lo voy a detectar positivo. Y eso es muy característico también de, por lo menos en las personas, no tanto en las ciudades, a menos que vivas en casa y tengas jardines, etc. Es muy característico de si hay una persona que está excretando glucosa, la poseta se llena de hormigas. Entonces, si usted está en su casa y la poseta está llena de hormigas, háganle un estudio a todos los meses. Es un criterio diagnóstico ocular.
El agua. ¿Qué nos dice en cuanto a la reabsorción de agua? Gran parte del flujo de agua se produce a través de las uniones herméticas entre las células epiteliales, así como también a través de las propias membranas celulares. La absorción de agua es muy particular. Ella en los primeros segmentos del túbulo renal, es decir, en el tubo proximal, en el tubo descendente, en la asa descendente delgada y la ascendente delgada, esa primera porción, es permeable al agua. No necesita de más nadie para reabsorberse agua. Ella se va a reabsorber libremente, ¿de acuerdo? Sin embargo, a partir de la asa ascendente, de la asa L ascendente gruesa, los túbulos son impermeables. No hay paso de agua. Por más que se quiera, no hay agua, no hay un transporte de agua, no hay una reabsorción de agua. Porque va a necesitar transportadores de agua para que se pueda reabsorber. Y esos transportadores van a expresarse ya en los túbulos, ya en la segunda porción la porción final del túbulo distal, en los túbulos colectores y los conductos colectores. Y esos transportadores, que son las acoporinas, las proteínas de canal transmembrana que se aperturan, y su expresión en la membrana de las células del túbulo renal y su estimulación para su apertura es en base a una hormona que se llama ADH, la hormona antidiurética, o también conocida como la vasopresina, porque tiene también una función de vasoconstricción. A nivel del cloruro, el cloruro tiene una capacidad, tiene una acción bien curiosa a nivel del túbulo renal, porque hay una reabsorción, pero a la vez hay un proceso de secreción de cloruro en todo lo que es a lo largo de los túbulos renales. Desde la parte a nivel de esos túbulos que están desde la corteza renal hasta la médula, y hay un juego en donde se reabsorbe y se secreta un poco. Ese juego, ¿qué es lo que hace? De que cada vez que se reabsorbe, hay parte del cloro que se va a quedar en la médula renal y que se va a ir acumulando en la médula renal, junto con otro componente que ahorita no vamos a ver. ¿Para qué genera ese efecto? Y se le llama un efecto multiplicador, porque cada vez que se reabsorbe, ahí se va quedando parte de ese cloro en la médula renal. ¿Para qué? Para generar un espacio, un medio hiperosmótico. ¿Para que yo querré un medio hiperosmótico? Para la reabsorción de agua. Porque si yo tengo un medio hiperosmótico, entonces hay unas diferencias también de presiones que me va a arrastrar agua desde la luz del túbulo renal hacia el intersticio, en este caso la medular. ¿Eso se comprende? ¿Qué parte no comprendí? No, la última parte de que pasa es está intentando copiarlo. De todas maneras, la clase la voy a pasar. Pero lo que te quiero decir es que hay un proceso de reabsorción y secreción de este cloro, ¿verdad? Y cada vez que se reabsorbe, parte de ese cloro que se reabsorbe se va a quedar en la médula renal depositada para ejercer un medio, o para crear un medio hiperosmolar que pueda arrastrar agua fácilmente. ¿Se comprende? El cloro, bueno, tiene un gradiente, se reabsorbe a partir de un gradiente electroquímico creado por la reabsorción del sodio, el cual deja cargada negativamente el interior de la luz tubular. También por el gradiente de concentración que se produce al absorberse el agua en el túbulo, concentrando el cloro en el interior de la luz.
y el transporte activo secundario con el sodio. Parte del cloruro reabsorbido difunde nuevamente hacia el túbulo para posteriormente ser reabsorbido nuevamente. Este proceso multiplicador, todo lo que le estaba explicando, ayuda a aumentar las concentraciones de este ion en el espacio intersticial, convirtiéndolo en un medio de cloruro. La reabsorción de la urea y la creatinina. ¿La creatinina de dónde viene? Es un producto de desecho. ¿Pero de dónde viene la creatinina? Desde la fosfocreatina. ¿Qué quiere decir esto? Que ese es un desecho nitrogenado que debe ser eliminado. El tamaño molecular de la creatinina es elevado, por lo que no se reabsorbe. Cuando nosotros hacemos un examen de sangre y la creatinina está elevada, es que algo está pasando con la filtración que no se está filtrando. Pero también puede darse el caso de que haya un aumento del catabolismo muscular que está quemando esa fosfocreatina y genera elevación de la creatinina. Siempre que esté sola, ojo, ¿verdad? No hablamos de un daño renal, pero cuando la urea, que también es un desecho nitrogenado, ¿verdad?, producto del metabolismo de las proteínas, y la creatinina están elevadas, las dos elevadas, ya hablamos de que hay un daño renal. ¿De acuerdo? Esta también puede estar elevada por suplementación de creatina. No. De verdad, porque si está elevada, algo está pasando en la vida. Y esta suplementación está siendo al final. Pero por el exceso no. Porque de verdad que la creatinina se filtra. Tanto así que medimos. Hay un estudio que se llama determinación de creatinina en 24 horas, en donde la persona orina, en 24 horas recolecta esa orina y se mide cuánta creatinina. Porque es un valor bastante fidedigno de la persona por la filtración. Hay casos clínicos en donde, si yo encuentro una creatinina elevada, puede pasar de que el paciente está un hipercatabolismo, está comenzando un hipercatabolismo muscular, en donde la creatinina está elevada, ¿verdad? Puede ser porque esté presente alguna enfermedad catabólica, o la creatinina incluso esté baja. Puede ser porque el paciente esté presentando algún estado de desnutrición proteica, o que puede ser por factores nutricionales de que, bueno, el paciente no está comiendo, situación económica, etc. O que hay una enfermedad hipercatabólica que ya ha consumido tanto el músculo que creatina voy a degradar para que se genere la creatina. O también se puede alterar ella sola, por lo menos un paciente oncológico que esté recibiendo quimioterapia, siempre antes de la quimio le mandan a hacer una hematología, urea, creatinina, más que todo urea, creatinina y transaminasa. Y la creatinina pudiera estar elevada y está hablando de que la toxicidad de la quimioterapia está afectando el riñón y hay que muchas veces en ese momento hay que darle un descanso al paciente y suspender el tratamiento hasta que el valor esté normal para que se recupere el riñón, porque si no el daño va a ser duradero. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna duda hasta acá? La urea es un desecho nitrogenado y lo vamos a excretar. Su peso molecular hace que también tenga este efecto multiplicador que tenía el cloro. Va a haber una filtración de esa urea, pero va a haber también un juego de reabsorción y de secreción. ¿Para qué? Para que esa urea, cada vez que se reabsorbe, parte de la urea va a quedar en el medio intersticial, en la médula renal, para generar con el cloro un espacio hiperosmolar. Bueno, ¿algunos de ustedes hicieron algún ejercicio en bachillerato de disección de un riñón? ¿Ninguno? Bueno. ¿Cómo?
No, porque no diseccionaste el riñón y no lo morías. Cuando tú agarras y diseccionas un riñón, yo sí lo hice en mi práctica, yo lo vi en el bachillerato, ves los cálices mayores, los cálices menores, que toda la estructura, pero sobre todo a nivel de la médula renal, el olor a urea, el olor a orina, pero concentrado así como de baño de discoteca a las 3 de la mañana, o de concierto cuando ya termina, bastante fuerte. Y eso, ¿por qué huele así? Por la concentración de urea. Hay algo importante. Fíjense que estamos hablando de que necesitamos un medio hiperosmolar para que pueda reabsorber agua. Y ese medio hiperosmolar lo crea el cloro, pero tiene mucha más potencia la urea para crear el medio hiperosmolar. ¿A qué voy con esto? ¿De dónde viene la urea? Del metabolismo de las proteínas. Generalmente el metabolismo de las proteínas que consumimos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si yo tengo un paciente que tiene una desnutrición proteica, su ingesta de proteína es muy baja, ¿verdad? ¿Cómo será el metabolismo de esa urea? Va a ser bajo, ¿correcto? Porque casi no está consumiendo proteína. ¿Cómo creen ustedes que sea su médula renal? ¿Será hiperosmolar normal o será menos hiperosmolar? Menos hiperosmolar. ¿Cómo será un paciente que tiene una desnutrición proteica, ¿verdad? Que no está consumiendo proteínas, no cumple su requerimiento? ¿Cómo creen ustedes que sea el metabolismo de la urea? Va a ser menor, ¿verdad? ¿Y cómo estará la médula renal de ese paciente? ¿Será hiperosmolar como está en la condición permanente? No, porque casi no tengo urea, no estoy generando urea, por lo que no tengo urea para crear ese medio hiperosmolar. Ahí no incluiría también el músculo, como está comiendo proteínas, debería seguiría sintetizando esta urea para que el músculo. Sí, pero ya incluso va a bajar. Está en hipercatabolismo, pero la urea va a bajar. Pero ya te puedes encontrar el caso de que el músculo está sumamente degradado. ¿Qué vas a contar? No, lo de la presencia del cloro, pero como también no generar un medio. Sí, pero el efecto hiperosmolar es más potente es de agua, pero es más potente de la urea. Ahora, si estamos hablando de que yo necesito entonces urea, además del cloro, en el caso de la urea, para generar ese medio hiperosmolar, pero casi no tengo urea para crearlo, ¿verdad? ¿Creen ustedes que el paciente pueda reabsorber adecuadamente agua? ¿Creen que si el medio no está hiperosmolar, por falta de urea, puede reabsorber adecuadamente agua? No. ¿Por qué razón? Porque necesito ese medio hiperosmolar para que pueda pasar agua desde los túbulos renales hacia la médula renal y obviamente de la médula renal hacia la circulación. ¿Qué quiere decir? ¿A qué voy con todo esto? Que muchas veces podemos encontrar a nivel clínico a un paciente que esté deshidratado, pero que si yo no lo alimento, no importa cuánto líquido le dé vía oral o vía intravenoso, el paciente no va a mejorar su estado de hidratación. Y eso ¿Por qué razón? Porque no está hiperosmolar al medio. Entonces tengo que nutrir al paciente para que su dieta hiperproteica según la tolerancia, porque eso hay que medirlo, pero tengo que alimentar, tengo que nutrir a ese paciente para que ese medio logre ser hiperosmolar y que la hidratación que yo le estoy haciendo realmente sea efectiva. ¿Se comprende? Porque muchas veces tenemos, sí, el paciente, no, hidratación, todavía está deshidratado, y hidrata. Digo, pero si no me estás alimentando, no va a hacer. Mayormente no hacen los médicos, por ejemplo, La hidratación, sí, pero los médicos a veces no tienen una conexión efectiva entre una neurona y otra, y no se les ocurre, bueno,
¿Será que podemos alimentar al paciente? ¿Tú crees que es importante darle comida? ¿O no? O sea, a mí el lunes llevaba 2 semanas que me llegó un paciente, ¿verdad? Ya en la SUB. O sea, con una ¿ustedes ya manejan el índice de masa corporal? ¿No? No, pero me lo Ok, el índice de masa corporal es un índice que relaciona el peso con la estatura. Bueno, tiene un rango normal de 18.5 a 24.9. No se utiliza como criterio diagnóstico, pero te puede dar una idea, ¿verdad? De que en conjunto con otros datos de cómo está el estado nutricional del paciente. Bueno, si le estoy hablando que el mínimo es 18.5, es que el paciente tenía 14 de índice de masa corporal. Está sumamente, aquellos caballeros, cuídense, porque el diagnóstico era cáncer de pene por PPH. Así que tengan cuidado. Igual las damas, pero estoy hablando de este caso, no hay cáncer de pene. Pero el hecho es que el paciente está totalmente desnutrido, o sea, una desnutrición severa. Ya tenía varios meses de tratamiento. Y me lo vienen a mandar hace 2 semanas. Es justo para el paciente, cuando es un nutricionista. Pero el médico a veces se les olvida que el paciente es importante que lo alimentes. Bueno, ese paciente falleció. El estado que estaba terminó diciendo, yo creo que si lo hubiésemos tratado a nivel nutricional antes, lo hubiésemos podido recuperar. Pero bueno, pero han llegado pacientes y es eso, o sea, lo último es que se les ocurre, generalmente cuando te llega un paciente de la consulta, que ya un paciente clínico que tiene una enfermedad crónica, catabólica, te llega al final. Oye, no tiene tiempo de tratar el que tiene el tratamiento, y es lo último que lo mandan a Y que ya en ese momento es difícil cambiar un hábito. Pero es que no es tanto el problema del hábito, es que a veces te llegan pacientes que dicen que ya comió carne, porque el paciente te va a cumplir todo lo que tú quieras que quiere comer. El problema es que un paciente así, tú no lo puedes alimentar de agarrar y darle una bomba calórica, porque lo mata. Porque hay un síndrome de alcalinización que se va a estudiar más adelante. Uno tiene que evaluar el fósforo. ¿Por qué el fósforo? Ustedes ya saben de metabolismo. Yo no puedo dar una dieta incluso normocalórica o hipercalórica a un paciente con un fósforo bajo. ¿Pero por qué el fósforo? Porque no puede metabolizar eso. Porque tú necesitas invertir energía para producir energía. Entonces, pero no tienes energía para invertir, entonces no tienes para producir. Y puede causar un colapso y el paciente se puede morir, pero siempre es la rehabilitación. Es la única forma que podemos matar a un paciente. Y eso más que todo cuando ustedes ven a un paciente muy desnutrido o que la ingesta ha sido muy poca o nula por 1 semana, 2 semanas, por unas 2 semanas, pidan un fósforo antes de mandarle una dieta hipercalórica, por más que la necesite. Ok, luego como les he explicado, en la reabsorción del agua, aparte de ese efecto, ¿verdad? Necesitamos entonces, para realmente la reabsorción de agua, la presencia de ADH en las últimas porciones de los túbulos renales. Aunque hay una reabsorción libre de agua al principio, realmente no es tan efectiva como para que el paciente recupere el agua que se está filtrando. La reabsorción tubular, una vez producida la absorción a través de las células epiteliales tubulares hasta el líquido intersticial, el agua
peritubulares para pasar a la sangre por ultrafiltración. ¿Qué quiere decir esto? Si me sale pues, algo que yo no sé hacer entre muchas cosas es dibujar. Me paré ahorita. Normal que ayer había hecho comida. Ok. Acá lo que les intenté dibujar es el glomérulo con el tubo renal. Y este tubo que está en forma de U, que arropa a esos tubos renales, son los capilares peritubulares. Me estoy adelantando, pero bueno, no importa, igual que manejen ya ese concepto, ¿no? El filtrado glomerular, la reabsorción de sustancias en la circulación, está en forma de U. Hay una parte que desciende, hay una parte que asciende, otra parte que desciende, y hay otra y hay otra parte que así. Bueno, ¿qué ocurre? Que acá va a haber un juego entre las fuerzas de Stalin, ¿verdad? En donde cuando desciende el capilar, ¿verdad? Por el tubo renal, ¿cómo serán las presiones coreosmóticas del capilar, sabiendo que este viene de la arteriola eferente? ¿Cómo serán las presiones coreosmóticas? No, esto no es el capilar. Sale del glomérulo por la arteriola eferente, ¿verdad? La sangre. Entonces, ¿cómo va a estar la presión coreosmótica allí? Alta. Va a estar alta, porque se filtró líquido, ¿verdad? Eso hace que el líquido, toda esta parte que está acá, es médula renal. ¿De acuerdo? Esto hace que el líquido que está en la médula renal, ¿qué ocurre? ¿Se queda aquí o pasa al capilar? Pasa al capilar, ¿verdad? Pero como el capilar todavía no sale de la médula renal, ¿qué va a ocurrir? Aumenta el agua entra hacia el capilar, ¿verdad? Pero entonces cambian las proporciones en cuanto a la presión hidrostática y las presiones coreosmóticas. Entonces, en forma ascendente, el agua sale otra vez, ¿verdad? Hacia la médula renal. Cuando va nuevamente circulando y va de forma ascendente, el agua es lo mismo que vimos en la primera porción. El agua entra nuevamente hacia el capilar por las diferencias de presiones coreosmóticas e intersticiales que hay entre el capilar y la médula renal, que es el intersticio, para que entonces ya haya una filtración neta de agua
y termina de salir entonces el capilar hacia la circulación. Bueno, este juego de absorbo agua, la vuelvo a traspasar al intersticio, la vuelvo a reabsorber, es un proceso de ultrafiltración. A eso se le conoce como ultrafiltración. Y me va a garantizar de que, bueno, absorbo el agua, pero además estoy dejando el medio intersticial, lo sigo dejando hiperosmolar, porque cuando ya al final sale el capilar se está llevando toda esa agua. ¿Se comprende? Sí. Después más adelante lo vamos a mostrar. Ok, ¿cómo es la reabsorción y secreción de distintas partes del túbulo renal? Ok, encontramos el túbulo proximal. En el túbulo proximal se va a reabsorber prácticamente todo de una manera bastante efectiva. Vamos a ver aminoácidos, glucosa, vitaminas, minerales, el sodio, el agua, no necesita el agua ni el ADH, así que se absorbe libremente. Este elevado porcentaje en el túbulo proximal se absorbe alrededor del 65% de la carga de sodio y de agua y un porcentaje menor de cloruro. Este elevado porcentaje se debe a las características histológicas de las células epiteliales, gran número de mitocondrias, el cual favorece una elevada actividad metabólica propia para mantener el transporte activo, y posee un borde de cepillo hacia la luz tubular, así como también conductos intracelulares y basales. Para que ese borde de cepillo lo que está haciendo es aumentando la superficie de contacto con el líquido del túbulo renal para absorber muchísimo más. En el túbulo proximal existe una secreción de ácidos y bases orgánicas tales como las sales biliares, los salatos, uratos, así como también otros productos como fármacos, productos tóxicos, y la reabsorción de esta sustancia es muy escasa. A nivel de las ADN tenemos una porción descendente delgada y una ascendente delgada, en donde las células epiteliales tienen membranas finas, sin borde de cepillo, ya no hay borde de cepillo, pocas mitocondrias y grados mínimos de actividad metabólica. La parte descendente es muy permeable al agua, sigue la permeabilidad al agua, que quiere decir que no necesita transportadores para que esta agua pueda pasar, ni la acción del ADH. Al